Gracias, hermano. Bueno, hermano, con este gozo que tenemos en el Señor, vamos a seguir con la preciosa carta a los filipenses. Seguimos aprendiendo de lo que Pablo o el Señor por medio del apóstol Pablo a esta iglesia le enseñaba, ¿no? Y esto va para nosotros también. Vamos a leer el texto, Filipenses capítulo 3, versículos del 1 al 14. Lo vamos a leer. Tengo que decir que es un poquito largo el pasaje y es uno de los pasajes en la que he podido ver que podría tranquilamente haber salido 3 predicaciones, ¿vale? Pero bueno, lo estamos haciendo así para llegar al día de la conferencia y comenzar con otro libro, pero bueno, vamos a leerlo. Dice así, Filipenses 3, del 1 al 14. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mí ganancias, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello por lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo yo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento en Dios en Cristo Jesús. Amén. Hasta aquí la palabra, una preciosa porción. Y aquí vamos a comenzar con la primera frase que dice, por lo demás. Por lo demás. Por lo demás, si ustedes recuerdan, estuvimos viéndose en las predicaciones anteriores. Además, aquí, en este primer versículo, también el apóstol Pablo dice que a él no le es molesto escribir las mismas cosas. ¿Vale? Y dice, por lo demás, gozaos en el Señor. Pero antes que nada, por lo demás, ¿qué significa por lo demás? Por lo demás significa, es una expresión adverbial que viene a indicar que lo dicho ya no hay más nada que decir, ¿vale? Ya está todo dicho. Ahora, por lo demás, dice, gozaos en el Señor. Y aquí viene el punto, aquí ya empezamos a meternos en el agua, ¿vale? ¿Por qué? Porque, hermanos, miren, varias cosas. Primero, ¿qué significa gozaos en el Señor? Porque el gozo no es una característica propia del cristianismo. Sí que el verdadero Cristo, aquel que conoce verdaderamente a Cristo, experimenta un gozo que no te la da el mundo. Y el gozo que Dios da es un gozo que va añadido a la paz interior, a la esperanza que tenemos en Él. De saber, hermano, que no importa lo que pase. Nosotros estamos en las manos de Dios seguros en Cristo. Y para los que alguna vez han oído o poco o no mucho acerca de Cristo, quiero decirles, hermanos, que en el mundo existen solamente 2 religiones, Cristo y el resto. ¿Vale? Cristo, cuando yo estoy en Cristo y cuando Cristo es mi Señor, lo primero que invade mi vida es el gozo. Y aquí Pablo está diciendo, si ustedes recuerdan, se habló de la vida del Evangelio que proporciona la vida espiritual. Jesús dijo, he venido a daros vida y vida en abundancia. Es la vida que proporciona la vida del Evangelio. Y no se trata de ser bueno, se trata de tener vida.
También se habló del sentir, lo que Dios desea para la iglesia, que crezcamos en unidad, en toda ciencia y conocimiento, en una unidad genuina de parte de Dios. También se habló del beneficio de la vida eterna. ¿Por qué? Porque, hermano, yo muchas veces cuando pregunto a las personas, a todas personas que decimos creer en Dios, tú estás total y verdaderamente convencido de que te vas a ir con Dios. Y algunas personas me dicen, no lo sé. Evidentemente que puede ser si está dando los primeros pasos porque todavía no tiene el bosquejo de fe en su mente, ¿vale? Pero personas que llevan años en el Señor y te dicen, mira, yo intento hacer lo mejor posible, pero no sé si me voy con Dios. Pues eso es una alarma, una luz roja. ¿Por qué? Porque una de las cosas que proporciona Cristo es la seguridad de salvación, el gozo, porque el gozo del Señor mi fortaleza es, dijo David. Por lo tanto, el gozo del Señor es elemental, es un indicativo de que Cristo mora en mi corazón. Y no solo eso, sino que es mi Señor. Amén. No solo mi Salvador, sino mi Señor. Y también hablamos de la unidad del Espíritu, etcétera, etcétera. Así que, hermanos, cuando el apóstol Pablo dice, por lo demás, dice, gozaos en el Señor. Y dice, a mí no me es molesto el escribir las mismas cosas y para vosotros es seguro. ¿Saben una cosa? Alguna vez, los que ya llevan bastante tiempo aquí, me han oído decir, y esto es algo que lo tengo yo siempre presente en mi mente. ¿Hasta qué punto los pastores, da igual en qué iglesia, una iglesia, hasta qué punto, por decirlo de alguna forma, el formato que tenemos de predicar un domingo, el otro domingo otra prédica, el otro domingo otra prédica, etcétera, etcétera? Yo pregunto una cosa, hermano. La prédica de un domingo, una palabra que viene del corazón de Dios, ¿ustedes creen que una semana es suficiente para digerir la enseñanza del Evangelio, la verdad de la palabra de Dios para vivir una vida de victoria en nuestra vida? ¿Ustedes se creen que una semana es suficiente? No lo es. Y sin embargo llevamos un año, no sacó el cálculo de cuántas son cuatro domingos por 12, bueno, 48, ¿no? Unos 48 predicaciones al año tenemos, hermano. Y cuando yo echo la mirada atrás y veo las riquezas de las predicaciones que se hablaron de hace antaño, yo digo, había que volverlas a repetir. Por eso dice Pablo, a mí no me es molesto repetirles las mismas cosas. Además, nosotros como hombres tenemos, no sé si decirlo lamentablemente, la necesidad de que se nos repitan las cosas. Porque a la primera no nos entra. Y ojalá a la segunda pues tampoco nos entra. Y pues ya tampoco nos entra. Y nos tienen que repetir y repetir y repetir las verdades hasta que se nos hace. Por eso un niño es mucho más fácil enseñar a un niño. Porque el niño lo capta a la primera. Y cualquier cosita que tú le enseñes al niño, sea bueno o sea malo, se le va a grabar de por vida. El adulto no. Por eso merece la pena enfatizar en esto, porque es necesario, hermano, que cuando tú y yo leemos la Biblia, una y otra vez, tú la lees en tu casa, en tus devocionales, Dios está repitiendo su verdad en tu corazón y en tu mente. Amén. Así que gozaos en el Señor. Miren lo que dice Filipenses, en el mismo Filipenses capítulo 2, versículo 30. Dice, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, esto está hablando de Epafrodito, a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio a mí. Yo pregunto una cosa, hermano. Si el gozo va relacionado a cómo yo vivo, si tengo dinero o no tengo dinero, si tengo paz o no tengo paz, si tengo tranquilidad o la vida me va en viento en popa, si el gozo va relacionado a eso, entonces, hermano, la Biblia la vamos a cerrar. Pero realmente el gozo del Señor va relacionado al hombre interior, al poder del Espíritu Santo, que no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de amor, poder, dominio propio, y que tenemos en nuestro interior. ¿Sabe qué está implantado en nuestro interior? Por supuesto que lo sabe, es la morada del Espíritu. Está implantado el Edén. El Cristo es ese hombre que andaba con Dios, que conocía a Dios.
y que solo era echar la mano para comer, no tenía que trabajar con el sudor de su frente, tenía que trabajar pero en otros menesteres. Porque Jesús dijo, yo todavía trabajo. Trabajad no por la comida que perece, sino para la que a vida eterna permanece. Hay que trabajar, pero no es lo mismo con el sudor de tu frente, por si quizás te vaya a ver fruto, a trabajar para la obra de Dios con gozo y alegría. Y eso es así, hermano, y esto nos incumbe a todos. Así que, y se repite, miren, los voy a leer rápidamente, 2 Timoteo 4:2. ¿Qué le dice Pablo a Timoteo? Que predique la palabra y que instes a tiempo y fuera de tiempo. Esto lo leemos muchas veces, mismo, a tiempo y fuera de tiempo. Pero tú sabes qué cansino, hermano, que cuando tú dices, por fin me libré del pastor Julio, ya no me va a decir nada. Uy, ahí viene y saca la misma, ¿no? Por amor. Y bueno, 2 de Pedro 1, de 12 al 15. Por esto, dice Pedro, yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis. ¿Ves? Entonces, es esa repetición que nos... ¿Y qué decir de Deuteronomio 6:7? Que aquí deberíamos, ya es una predicación en sí misma, hermano. Y que aquí deberíamos ponerlo en rojo, en negrita y subrayado este texto. ¿Y qué dice? Con respecto a los padres, hacia los hijos, ¿vale? Y con respecto a la palabra de Dios, la repetirás a tu hijo. Repetirás, no dice se la dirás, la repetirás. ¿Y cuándo y cómo? Hablarás de ella estando en tu casa y estando en el camino hacia afuera, al acostarse y al levantarse. Ustedes saben que cuando la palabra de Dios reina de esa forma en un lugar y en un corazón, esa persona o esa iglesia realmente se puede cumplir lo que Dios edifica a la iglesia y las puertas del Hades no prevalecen sobre ella. Avanza en un mundo hostil, en un mundo que nos están atacando mentalmente, ideológicamente, filosóficamente. Y gran parte de la iglesia está desprovista de elementos, de batalla, de armas, que es la palabra de Dios. Y sin embargo, cuando la palabra de Dios está entronizada en nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestros hogares y demás, el diablo no puede hacer nada, porque incluso el diablo quiso tentar al diablo al Señor con la palabra. Y Jesús le dijo, escrito está. ¿Vale? Así que bueno, versículo 2. Después de esto, hermanos, la realidad, la verdad del Evangelio, la unidad del Espíritu, la vida que proporciona y demás, por lo demás, gozaos en el Señor. Gócense, hermano. La vida son 4 días, ¿vale? Y el mundo te dice, la vida son 4 días, vamos a vivirla. ¿Cómo se vive? En discoteca, dando rienda suelta a las pasiones, a la carnalidad. Pero la Biblia te dice, y la parafraseo, son 4 días, vívela para Cristo. Que no como los versículos anteriores cuando te decía, no hay nadie que tenga del mismo ánimo. Todos buscan lo suyo propio. Eso es algo que prevalece, es algo que lamentablemente las cuestiones de calidad no son abundantes, ¿vale? Por eso una iglesia se mide por los obreros, no por los miembros, por el número de obreros. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. ¿Ya qué quiso decir Pablo con esto? Miren, hermano, los perros, en el griego, hay la palabra perro y la palabra lobo tiene 2 palabras distintas. Uno es para licos, de lica, de ahí viene licántropo, o los licaones, que son esos perros lobos que hay en el África, licos. Y otra palabra que se utiliza es kion, que es para la palabra perro. El perro era simbólicamente un animal impuro, inmundo para el pueblo judío. Y estos 2 términos, como por ejemplo cuando dice en Hechos, ¿se acuerdan? Hechos 20:22, cuando dice Pablo, y después de mi partida, se introducirán entre vosotros, ¿qué dice? Lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y este término de perro impuro y el lobo rapaz, que no le importa el rebaño, solo le importa si son amadores de sí mismos. Y como dice en 2 de Pedro capítulo 2, versículo 1, versículo 2 también, que habla de que y harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Y que al final de 2 de Pedro 2, al final el versículo 22, y será como se cumplirá lo del profeta, el perro vuelve a su vómito. Es decir, estos trasquiladores del rebaño
con falto de amor por la palabra y la verdad del Evangelio, de una o de otra manera trasquieran al rebaño de lo como sea. Y dice que estos volverán a su vómito, porque son vientos sin nubes, que están llevados de aquí para allá, ¿vale? Y el perro dice, no le deis lo precioso a los perros, ¿vale? Y habla de la impureza. Y aquí, guardado de los perros, hermano. ¿Qué significa? Miren, Mateo 7:15 dice, guardó de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. ¿Y aquí qué está diciendo? Hermanos, si ustedes ven un lobo rapaz, vayan al pastor para que haga algo. O está diciendo, guárdate tú guárdate de esos lobos, porque lamentablemente, hermano, donde Dios levanta una iglesia, el diablo levanta una capilla. Y donde Dios hace una obra, el diablo va a intentar imitar esa obra, porque es el arma más fuerte que tiene el diablo, la imitación, la burda imitación. Pero la persona que no está asidua con la palabra, no tiene esa relación con la palabra, es engañada. Yo leí hace poco una frase, me encantó, nunca, mira qué sencilla, pero nunca lo había pensado. Dice que los falsos profetas son enviados por Dios para los falsos creyentes. Es que es así. Es que el falso creyente no ama la verdad, sino la comezón de oír, que es cosa muy distinta. No es lo mismo amar la verdad que, ¿y qué quiere decir? ¿Y qué dijo? ¿Y por qué lo dijo? ¿Y quién lo dijo? El amante de la verdad es alguien que pasa tiempo con Dios, inquiriendo como los de Berea, que miraban. Es porque tiene un corazón, son hechos conforme al corazón de Dios. La persona que es conforme al corazón de Dios es un amante de la verdad, porque el amor no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Ese es el verdadero amor, el que ama la verdad. Y tenemos que seguir, hermano. Así que dice, en el versículo anterior decía, malos obreros y guardaos de los mutiladores del cuerpo. ¿A qué se está refiriendo los mutiladores del cuerpo? Los mutiladores del cuerpo, yo cuando leía esto, yo pensaba que eran aquellos malos obreros que lo que hacen es mutilar el cuerpo de Cristo. No. Lo que se está refiriendo aquí son los judaizantes, los circuncidantes, los que no tenían un pacto con Dios, sino que mandaban circuncidar al pueblo cristiano. Y Pablo les llama a estos mutiladores del cuerpo, porque en lugar de como un pacto con Dios, de derramamiento de sangre, al octavo día circuncidar al niño, lo que hacían era mutilar al niño delante de Dios. ¿Por qué? Porque su corazón estaba lejos de Dios. Este pueblo de labio me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y cuando el corazón está lejos de Dios, por muchas cosas que hagamos para Dios, somos mutiladores del cuerpo. Hacemos cosas sin más que no tienen. Así que, hermanos, versículo 3 dice, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Aquí hay que rescatar y hay que destacar que Pablo se está refiriendo a la carne de la ley mosaica. Es decir, Pablo no se gloriaba ni se fiaba del tabernáculo de Moisés, porque Dios vino a edificar otro tabernáculo, el tabernáculo de David. Jesús, el hijo de David, el tabernáculo que es la gracia de Dios, que es la justicia, juicio, es misericordia, dice el Señor, ¿vale? La ley de Moisés es el espejo, la gracia es el medicamento para nuestras vidas. Pero Pablo hace un contraste aquí entre la falsa religión y el verdadero evangelio. Porque, ¿qué significa cuando dice somos la circuncisión? Los que en espíritu servimos a Dios. Miren, Romanos 2, del 28 al 29. Estoy yendo un poquito rápido, hermano, porque hay mucho tema y quiero tocarlo todo. Pero no se llega a profundizar de todo, pero no importa. Para eso tenemos los viernes, ¿vale?
Romanos 2 del 28 al 29. Dice, pues no es judío el que lo es exteriormente. Ahora yo quiero que cambiemos esta palabra, que lo podríamos cambiar. No es cristiano el que lo es exteriormente. Ni es la circuncisión lo que se hace exteriormente en la carne, porque el que se hace en la carne exterior es un mutilador. Sigue diciendo, sino que es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no letra, la alabanza de cual no viene de los hombres, sino de Dios. Vuelta a hacer otro contraste entre la alabanza de los hombres y la alabanza de Dios. Hermano, ¿a quién alaba Dios? Dios alaba a aquellos que viven una vida de obediencia. Y que es una obediencia por una respuesta al amor de Dios. No por este pueblo de labio me honra. Pregunto, ¿Dios descalificaba lo que de sus labios salía del pueblo judío en cuanto a honra a Dios? ¿Dios decía que le deshonraba en los labios? No. Eran pueblos que honraban a Dios con los labios, pero sus vidas, sus acciones dejaban mucho que decir. Y eran contrarios a la voluntad de Dios. Así que, hermanos, somos la circuncisión. Realmente Cristo es nuestra circuncisión, porque el derramamiento de sangre que se hizo en la cruz del Calvario es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y que los que están en Cristo, nuevas criaturas son, las cosas viejas pasaron en la ley, y ahora todas son hechas nuevas en Dios. Y uno de los elementos que tiene la nueva creación de Dios es el gozo. El gozo, hermano. Y el gozo, ¿sabe dónde se ve? El gozo se ve en el servicio, el gozo se ve en la obediencia, el gozo se ve en luchar, procurar lo que viene de lo alto, lo que viene de Dios, lo que viene de aquel que digo, decir, amar con toda mi mente, con toda mi fuerza y con todo mi corazón. Dice, los que servimos en espíritu servimos a Dios. Gálatas 5:6. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. ¿Sabes otra palabra que te está diciendo? Mira, Julio, tú puedes hacer lo que quieras, haz lo que quieras, ¿vale? Pero si tú no amas a Dios de todo tu corazón y de toda tu fuerza, para Dios, cuando Él sea pasado por el tribunal de Cristo, tus obras serán quemadas, serán paja, hojarasca, heno. Aunque tú creas que son piedras preciosas, oro. Porque a Dios no le podemos sorprender con nuestras obras, hermano. Las obras que nosotros son preparadas por Dios de antemano para que andemos en ellas. No es una obra que yo preparo por mi bueno, porque como soy tan bueno y como le entiendo bien al Señor, y Señor, tú sabes que yo te entiendo, ¿vale? Y ahí yo es una cosa que no me voy a cansar de repetirlo. Y esto yo meditaba hoy justamente, por la mañana. Pero hoy por la mañana y la semana pasada y al otro, eso se me viene constantemente. 10. Qué paradójico, qué curioso, que lo que se presupone, que cuanto más cerca de Dios estás, mejor puedes controlar y dominar las cosas, tú estás mejor, tú ya tienes más autoridad, conoces a Dios, llevas muchos años con la palabra y demás, y ya ese hermanito que la está luchando, que lleva 4 días, tú ya vas sobrado, ya tú puedes luchar y ya puedes superar muchas cosas. Resulta que viene a ser todo lo contrario. Que cuanto más cerca de Dios estás, más miserable te ves. ¿Y cómo puede ser que yo vea hoy pecados en mí que antes no los veía? Creía que no estaban. Eso significa, ese es el riesgo que tenemos cuando nos acercamos a Dios. Que Dios te va a iluminar cositas que tú antes creías que estabas bien. Y eso no se termina nunca hasta que el día que estemos en su presencia. Por lo tanto, miserable de mí, dice Pablo, ¿quién me librará de este cuerpo? ¿Por qué decía eso? ¿Quién más cerca que Pablo estaba de Cristo que en toda la historia del cristianismo? Ninguno. Y con razón decía que era un miserable. Y hasta que tú y yo no digamos miserable de mí, todavía y hay expresiones que luego las vamos a ver más adelante que por eso las dice. ¿Vale? Romanos 8:9 y 11. Mas vosotros no vivís según la carne. Esto ¿sabes cómo lo interpreto yo?
Es como si si se dirigiera directamente a mí, Julio, tú no vives conforme a tus aptitudes, a tus cositas, tus prodigios, No. Tú no vives en base a eso. Aún más, tu justicia, Julio, son como trapos de inmundicias para Dios, que lo sepas, ¿vale? A menos que de tu boca puedas con fe decir, ya no vivo yo, más vive Cristo en mí, no voy a experimentar la gloria de Dios jamás, porque si el grano de trigo no cae en tierra y muere, no puede llevar fruto. Julio, tienes que morir. Tú, Julio, eres un estorbo para Dios, aunque seas su hijo. Porque necesitas ser cambiado de naturaleza para que Dios se pueda glorificar. Porque tus pensamientos no son sus pensamientos. Y como son más altos los cielos que la tierra, así son sus pensamientos y sus caminos. O sea que Julio muere de una vez. Presenta tu cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es tu culto racional. Todo lo que hagas de más, pueden estar o no. Pero si yo no presento mi vida en sacrificio, Señor, ya no quiero vivir yo, quiero que tú vivas en mí. Es una pérdida total de tiempo. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, más el Espíritu, otro contraste, más el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el mismo que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por el Espíritu que mora en vosotros. ¿Ve? Habla de la esperanza bienaventurada que tenemos en Dios. Y hay otros muchos más pasajes. Vamos a seguir. La otra palabra es nos gloriamos en Cristo. Este es otro punto, hermano, que deberíamos recalcarlo, subrayarlo, ponerlo de este tamaño. Porque aunque emplee la palabra gloriarse, que ya sabemos, ¿verdad? Recuerden que la palabra doxa, gloria, doxa, es opinión. En definitiva, es lo que yo opino de Dios. Y es lo que la gente opina de mí en base a Dios. Dice Julio que es pastor y que es hijo de Dios ya, pero me ven como vivo. ¿Y este es pastor? ¿Y este es hijo de Dios? Pues qué gloria tengo yo. Ahí no le estoy dando la gloria a Dios. Pero miren, dice, nos gloriemos en Cristo Jesús. ¿Qué dice Jeremías 9 del 23 al 24? Esto dice el Señor. No se alabe el sabio en su sabiduría, ni en la riqueza, ni en la valentía se alabe el valiente, ni el rico en su riqueza. ¿Qué quiere decir? ¿Quieren que se los defina, hermano? Es un puñetazo, un directo de derecha contra el ego humano. Es que tengo 8 años de seminario, 10 años de doctorado, tengo esto, tengo lo otro, y el Señor me dice, a mí no me sorprende de nada. Porque yo estoy viendo tu corazón. Y del corazón es donde emana la vida. ¿Qué más dice el versículo 24? No sé si lo ha puesto. No lo ha puesto, no importa. Porque estas cosas quiere el Señor. Porque yo soy Jehová, que hago misericordia, justicia y juicio. Porque estas cosas quiere el Señor. Alábese en conocerme y entenderme. ¿Sabían que si hoy hacemos un sondeo en las iglesias, un sondeo de cuán realmente el cristiano conoce y entiende a Dios? ¿Quieren que les diga de verdad, hermano? Si hacemos un sondeo y una encuesta, los resultados son penosos. La iglesia hoy realmente no conoce. Divisiones, contiendas, pleitos, montón de doctrinas, herejías que se enseñan por aquí. Hermanos que tienen que venir kilómetros y kilómetros porque te dicen, no hay iglesia. Sí que hay iglesia, pero son iglesias fraudulentas. Iglesias que no aman la verdad. Que si mi pueblo se humillare sobre el cual mi nombre es invocado, entonces Dios oirá y Dios bendecirá. Pero son iglesias que no se humillan delante de Dios. Y lamentablemente el pueblo no es alimentado porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del hombre. No. A ver si estaban atentos. De la boca de Dios, hermano. Algunos estaban atentos, otros no, tengo que decirlo. O no conocen la palabra.
No tenemos confianza en la carne, hermano. Hermano, sabe que yo, y lo digo de verdad, ¿sabe de quién más yo desconfío? Y se lo digo por experiencia. Adivinen de quién. No me fío, porque ya Julio me ha demostrado que cuidado, o se sujeta al Señor y muere al Señor para que ese aceite del cielo salga de su vida, o cuidado. Porque ¿cuál es la tendencia sin Dios? La tendencia es lo carnal, lo mundano. Yo opino, yo creo, yo siento, yo. Romanos 8, del 13 al 14 dice, porque si viví conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir la obra de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Es así, hermano. Seguimos adelante, versículo del 4 al 6. Y aquí habla del poder religioso terrenal. Porque Pablo dice, hermano, miren, en el versículo anterior, a ver que, bueno, lo voy a leer aquí. Dice, que no lo he pasado, pero dice, versículo anterior dice, aunque yo, porque nosotros, dice, somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Confianza, hermano, os aseguro, vamos a salir defraudados si confiamos en lo que vemos, si confiamos en el humanismo, si confiamos en las capacidades humanas, vamos a salir defraudados. Pero Dios no tendrá la culpa, ¿vale? La culpa la tiene el hombre. El falso maestro, por no amar a Dios de corazón y enseñar, aunque moleste y aunque incomode, enseñar lo que realmente Dios, y el que oye por dejarse llevar por perezoso. ¿Vale? Así que no hay excusa. Versículo 5 dice el apóstol Pablo, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreos de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. ¿Sabe lo que está diciendo aquí? Otro contraste más, es un hebraísmo, es una figura de dicción, ¿vale? Que utiliza la Biblia de contraste. Y el contraste es importantísimo verlo, porque es donde mejor podemos ver las cosas. Miren, el contraste cuando dice Pablo, circuncidado al 8º día. ¿Qué significa circuncidado? ¿Sabe lo que quiso decir Pablo cuando dijo eso? Porque los niños se debían de circuncidar al 8º día. Luego, para añadir esto, actualmente se ha descubierto médicamente que si un niño tú lo circuncidas más tarde o más temprano se puede desangrar, hay riesgo de desangre. Y han descubierto que al 8º día es como que, no recuerdo bien, pero como que el cuerpo humano se adapta mejor a cuando hay una herida o... ¿Cómo Dios sabía eso? Pero aquí lo que Pablo estaba queriendo decir es, señores, yo no soy un prosélito, Ustedes se jactan, le dice a los judíos, ustedes se jactan de vuestra religión o a nosotros. ¿Sabían que todos los hombres tenemos una religión? ¿Sabían que la palabra religión significa del latín religare, que significa volver a ligar con Dios? Cristo es lo único que nos liga con Dios, ¿vale? No hay más. Todo lo que nos esté en Cristo, yo me trato de ligar a Dios de la manera que yo pueda, por buenas obras, porque soy bueno, porque soy grande, porque soy alto, porque hablo bien, por lo que sea. Bueno, esa es mi religión. Y aquí Pablo está diciendo, ustedes se jactan de la religión. Pues miren, yo les voy a demostrar que mi religión es superior a la de vuestra. Y aún así, dice los versículos posteriores, y aún así los estimo como pérdida por la excelencia de Cristo. Pero miren lo que dice Pablo, dice, circuncidado al 8º, no soy un prosélito. ¿Saben quién era un prosélito? Era un gentil que ya en una edad adulta se circuncidaba. Entonces Pablo está diciendo, señores, yo no me he circuncidado de adulto. ¿Sabían que Timoteo era un prosélito? Timoteo era de madre judía y de padre griego. Aunque fue circuncidado también de niño, pero él era un prosélito. Y ahí había muchos prosélitos de madre judía y de padre griego o de padres griegos que se convirtieron en el Señor y que querían abrazar el judaísmo, que se circuncidaban en edad adulta. Pues Pablo dice, señores, yo al 8º día, ¿vale? No soy un prosélito. 2, del linaje de Israel. ¿Qué significa? Perteneciente al pacto de Abraham, Isaac y Jacob. ¿Ustedes pueden decir lo mismo? Irónicamente, ¿no? Pablo. De la tribu de Benjamín.
recuerden que Judá, la tribu de Judá y Benjamín fueron las únicas dos tribus de las 12 tribus que no se alejaron de los mandamientos de Dios. Se mantuvieron firmes el reino del norte, el reino del sur. Se mantuvo firme. Samaria, que era el resto de las otras tribus, se mezclaron con los pueblos gentiles. Un desastre. Por eso para el judío un samaritano era tenerlo de lejos. Pero aquí Benjamín era judío, como sabemos, de pura cepa. Hebreo de entre los hebreos. Es decir, semita, ¿vale? Como diciendo, significa ser un hebreo de pura sangre, alguien que ha retenido la lengua y costumbre de sus padres, en contraste con los judíos que han adoptado el idioma y costumbres griegas. Aquí Pablo está diciendo, ustedes son judíos, ustedes se jactan de la... Pero yo soy un verdadero hebreo, un verdadero judío, un verdadero del pacto, hijo del pacto. En cuanto a la ley, fariseo era la única religión que más se acercaba a esa ortodoxia en la ley. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. Es decir, claro, porque él estimaba, creía que eso era bueno. Y en cuanto a la justicia, irreprensible, miembro del Sanedrín judío. Ya no era un judío cualquiera. Entonces Pablo es como diciendo, señores, ¿ustedes tienen de qué jactarse humanamente? Compárense conmigo. No hay nadie se puede comparar. ¿Vale? Y él estudiaba a los pies de Gamaliel, una de las escuelas más grandes que había en la época, de filosofía judía. Así que, hermanos, dice que en cuanto a la justicia, irreprensible. Y aquí irreprensible, hermano, tiene 4 acepciones en el griego. Aquí la palabra es amometos, que significa sin mancha. Sin mancha, sin culpa. Y es la misma expresión que se utiliza en Filipenses 2:15, ¿se acuerdan? Cuando decía, haced todo para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios sin mancha. Aquí es una redundancia que utiliza, sin mancha, es la irreprensibilidad. Luego, por ejemplo, tenemos anacletos, que significa no puede ser llamado a rendir cuentas. Y ese término, anacleto, es siempre utilizado para el día del juicio final. Como decía, por ejemplo, 1 Corintios 1:8, el cual también os confirmará hasta el fin para que seáis irreprensibles en el día del juicio. Esa irreprensibilidad, ¿qué significa? No llamado a rendir cuentas. ¿Sabían que todo hijo de Dios nació nuevo? No vamos a rendir cuentas, o sea, decimos que vamos a rendir cuentas, pero esa rendición de cuentas no es como la del mundo. Si no, nosotros vamos a salir airosos del tribunal de Cristo, hermano. Y irreprensible. Dios quiere que seamos irreprensibles para el día del juicio. Porque cuánto nos interesa la opinión de los hombres, pero cuán poco nos interesa la opinión de Dios muchas veces. Así que, hermanos, seguimos. Hay más para hablar de esto, pero versículo del 7 al 11. Y aquí habla de la actitud de quien ama a Dios de corazón ante el poder de la religión establecida. Porque hay una religión establecida, que es el diablo. El diablo se establece. El diablo está establecido en el mundo, ¿vale? Y todo lo que el diablo toque con los aspectos sacros, se convierte en una religión mundana. Y ustedes ya conocen la macro religión gigante, institución férrea, recia, sacro imperio romano, establecido en la tierra, que tiene controlado hasta el último cabello de la cabeza de cada hombre, tiene controlado las conciencias, el poder del mundo está ahí, en lo que la Biblia llama la Babilonia, ¿vale? Pero no es la única. Dice así, versículo 7, pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdidas por amor de Cristo, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor, del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura, para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe en Cristo Jesús, la justicia que es de Dios por la fe. Es largo el texto, ¿verdad? Pero mire lo que está diciendo, dice, cuántas cosas eran para mí. ¿De qué se está refiriendo de cuántas cosas eran para mi ganancia? Se jactaba de ser un hebreo de hebreo, judío, tal, en su tiempo, perseguidor de la iglesia, tal cual. Y, allá viene Saulo de Tarso. Saulo significa grande, ahí viene el grande. Y Pablo significa pequeño, qué curioso. Que en la debilidad es donde Dios se perfecciona, no en el poder humano. El poder humano Dios le repele, le da. Dios dice que lo vomita. Y ¿se acuerdan cuando hablábamos de que dice
que el Señor al tibio lo vomitará de su boca. Mire, aquel que toca los sacros sin un corazón rendido, ¿sabes lo que está haciendo? Es trapichar con las cosas de Dios. Y vomitar no es regurgitar, no es quitar de lo que ya entró. Vomitar cuando se está refiriendo a que no puede entrar, no lo traga. En otras palabras, cuando dice, yo os vomitaré de mi boca, lo que está diciendo, yo no los trago. No los trago. Así que Pablo se dice, la ganancia, aquí la palabra, ¿se acuerdan? Para mí el vivir es Cristo y el morir, ganancia. Es usar el mismo término. Y la palabra aquí es beneficio. Dice que cuantas cosas eran para mí beneficiosas, las he estimado como perjuicios, podríamos decir. Son perjuiciosas para su vida. No les aporta ningún beneficio ahora. ¿Por qué? Por amor de Cristo. No es por otra cosa. No es porque era listo, inteligente, porque descubrió. No, hermano. Se enamoró tanto de Cristo que yo calculo que Pablo diría en su interior, y esto yo lo estimaba como algo superior, como algo bueno. Ahora entiendo lo que es la verdadera luz, la verdadera vida, la verdad del Evangelio. Y dice que aún significa todavía, estimo todas las cosas como pérdida. ¿Por qué? Por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Y aquí, hermano, no está hablando de un conocimiento puramente intelectual. ¿Se acuerdan en qué perseveraron los cristianos? En la doctrina ¿de qué? De los apóstoles. Una de las cosas que perseveraban. Día tras día, en la doctrina. Y hay hermanos que dicen, yo con una vez al mes que oiga la palabra de Dios, es suficiente. Creerá que es suficiente. Pero el diablo si no se lo ha comido vivo, cuestión de tiempo. Que se lo coma vivo. Que no tenga fuerzas cuando las cosas vengan mal, vengan torcidas. No va a tener fuerzas para confrontar al diablo. ¿De dónde va a sacar la fuerza? ¿De dónde va a sacar? Así que, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura. Fíjense, basura, hermano, para ganar a Cristo. ¿Y qué significa tener por basura para ganar a Cristo? Pues lo explica un poquito más adelante. Ser hallado en Él. ¿Tú sabes qué significa ser hallado en Él? Ser hallado en Él es que cuando yo esté delante de su presencia, yo no tenga nada de qué avergonzarme. Eso significa ser hallado en Él. Que Dios diga, yo no tengo nada de qué avergonzarme. Mira, te he tenido que corregir un montón de veces. Tú has tenido esto, pero cuántas lágrimas he tenido. Cuántas lágrimas he visto en tus ojos por amor a mí, Julio. O hermano, cuántas lágrimas. Cuántas veces te he visto en tu aposento, en tu lugar secreto, humillándote delante de mí. Posiblemente humanamente no eres el más adecuado, pero tu corazón está conmigo y yo estoy contigo. Eso es ser hallado en Cristo, hermano. La actitud de corazón. En el versículo 10 dice, a fin de conocerle y el poder de su resurrección. ¿Por qué? Porque les voy a decir una cosa, hermano. Un evangelio, una fe que no apunta hacia el futuro. ¿Se acuerdan qué es la fe? Es la certeza de lo que se espera. ¿Y ustedes se creen que está hablando de cualquier cosa que se va a esperar? Por supuesto que uno cuando tiene confianza en Dios, conoce a Dios, sabe cómo obra Dios, sabe lo que quiere Dios, sabe. Pero aquí apunta a la resurrección de los muertos. Por eso, hermano, ¿tú estás totalmente convencido de que por tu vida tú vas a ir con Dios? Bueno, no lo sé, pues no tienes esa certeza. No tienes esa esperanza, porque no le conoces en realidad. No conoces el poder de su resurrección. ¿Por qué? Porque dice, y la participación de sus padecimientos. Porque el que no está en Cristo, hermano, no va a padecer ni un ápice de Dios, los padecimientos de Cristo, no va a querer. Como cuando Moisés en Hebreos, ¿te acuerdas? Prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Hoy hay cristianos que prefieren gozar de los deleites temporales del pecado. No, a mí comprometerme con la iglesia, comprometerme con Dios en el aspecto que sea, no, eso no va para mí. Y como a mí me han dicho que la fe viene por el oír, yo solamente lo que hago es oír. ¿Saben quién hacía eso? Los filósofos. Por eso ellos buscaban sabiduría. Por eso para ellos Cristo es locura. Porque buscan y no encuentran. Y no se han dado cuenta que en Cristo se acabó la búsqueda.
Porque Cristo es la luz. Cristo es la respuesta de todas las necesidades que tenemos los hombres, todas. Así que Pablo aquí magistralmente dice, hermanos, en otras palabras, yo creía que era grande, me jactaba de tantas cosas que, cuidado, venían de Dios, ¿eh? Pero ya Dios ya no está obrando de la misma forma. Ahora Dios es el que no se renueva en el espíritu, tiende a morir. Porque Dios es un Dios de renovación. Renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y en los últimos 3 versículos dice Pablo, y recalca aquí, dice, no que lo haya alcanzado, es decir, él no alcanzó la resurrección de los muertos ya. Ni que ya sea perfecto. Aquí es otra palabrita que la mayoría de las palabras. Mire, yo he oído mucho decir, como justificando cierto estilo de vida, he oído decir, yo no soy perfecto, ¿eh? Aquí lo único que es perfecto es Dios. Y dice, por eso vivo así, porque no soy perfecto, ¿vale? Es que la palabra mínimamente hay 2 acepciones en el griego para perfección, es catarsis y el otro es teleios. Teleios o teleion, es de ahí viene la palabra telón. Cuando tú ves una obra de teatro, cuando se finaliza la obra, ¿qué se baja? El telón, es la perfección, es decir, el telón del griego, madurez, que significa algo completado, algo que ya no tiene más que añadirse. Y Dios está diciendo que aunque seamos imperfectos, la perfección que la que se está refiriendo aquí es la madurez espiritual. Madurez en el sentido de ir adquiriendo todos los elementos que uno necesita como cristiano para presentarse hasta el día hasta el último segundo de vida aquí en la tierra. Pablo está diciendo, lo parafraseo, por muy grande que yo sea y que yo le sirva a Dios, que soy grande más, todavía no he llegado a la perfección. La perfección ya es el haber sido completado. Por eso dice Dios que Él nos perfecciona de gloria en gloria. Somos perfeccionados, somos madurados, somos completados en Dios. Y aquí dice yo, hermano, todavía no he llegado el día de la resurrección, sino que prosigo por ver si logro agarrar aquello por lo cual fui también agarrado por Cristo Jesús. Y aquí viene una clave tremenda, hermano, porque cuando Dios me agarró de la pechera con mucho amor, me agarró del cuello así. ¿Dónde vas tú? Ven aquí, con mucho amor, ¿vale? ¿Para qué me agarró el Señor? Yo no encontré a Cristo, Cristo me encontró a mí. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Yo no le buscaba. No hay quien busque a Dios, no hay quien entienda, no hay ni justo ni uno, no lo hay. Yo qué buscaba, nada. Yo corría en contra de las cosas de Dios, pero Dios corría más rápido que yo. Y me alcanzó y me agarró. Y al agarrarme, ¿para qué me agarró? Para llevarme en la eternidad, en la vida eterna, para que en el día del juicio final yo no tenga de qué avergonzarme y que sea una persona irreprensible, porque el que comenzó la buena obra la perfeccionará hasta el día del juicio final, hasta el día de Jesucristo. Y esa es la finalidad de Dios, que de gloria en gloria vayamos creciendo, hermano, que no nos estanquemos en el yo. Así que, hermanos, cuando habla de la perfección está hablando eso. Y les voy a poner unos ejemplos. Hebreos 10:14. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Es decir, la ofrenda de Cristo no era como los hebreos que tenían que sacrificar para cubrir. Cristo con una quita el pecado, no lo cubre, lo quita, pero nos hizo perfectos delante de Dios una vez y para siempre. Hay mayor evidencia de la seguridad de salvación que textos como este. No las hay, pero este es uno de los mayores textos que hay, de que ya somos perfectos delante de Dios, delante de los hombres no, pero delante de Dios ya somos perfectos, somos maduros, porque dice que Él nos va a glorificar también, o lo prometió. Así que, hermano, miren, 1 Corintios 2:6, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Aquí emplea la misma palabra, perfección, teleios. Y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Amén, hermanos. Hay muchos textos más. Les invito a que ustedes lo busquen, ¿vale? Para que lo puedan, porque es por el tiempo, amén. Porque ya algunos ya me están haciendo.
No, que no. Gloria al Señor. Así que, hermanos, el Señor, miren lo que dice. Ahí sí quiero que vayan a 1 Corintios 15, 52. Este es el último versículo, ¿vale? Que vamos a citar para alegría de muchos, hermanos. Dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles. Y nosotros, que somos corruptos, seremos transformados a incorrupción. Pero presta atención en esto. Esta es la esperanza, hermano. Hace 1500 años muere alguien en Cristo. Y quedando 2 días a venir Cristo por segunda vez, muere otro cristiano. Los dos cierran los ojos. ¿Vale? En un abrir y cerrar de ojos, es decir, yo muero cuando estaré con Cristo. Pero ahí no está hablando de un espacio de tiempo específico, está hablando de que cuando uno muere, para nosotros nos va a aparecer en un abrir y cerrar de ojos, aunque hayan pasado 2000 años. Pero cuando los ojos, porque aquí habla del abrir, de vivir, y al cerrar, morir, ¿vale? Al abrir la vida, en la vida y la muerte. En la muerte, ¡pum!, vamos a resucitar con Cristo transformado. Por decir, al volver a abrir los ojos, vamos a encontrarnos con el Señor. O sea, en este proceso de la muerte, para Dios es un abrir y cerrar de ojos. Y en ese abrir se tocará la trompeta, ¿vale? Para que los muertos en Cristo resuciten. Eso, hermanos, es quien no se renueva en el interior en estas cuestiones, hermanos. Así que por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor y que el resplandor de la gloria de Dios nos haga ver como basura y pérdida aquello que más estimábamos en nuestras vidas. Y agarrémonos fuertemente de lo que nos espera en el futuro en Cristo. Amén. Así que recordando, 1, gozaos en el Señor. No te olvides. 2, guardaos de los malos obreros. Guárdate, cuídate, hermanos, cuídate. 3, nos gloriamos en Cristo, no en nuestra fortaleza, en nuestro bien hacer, no, en Cristo. Cristo es el que produce el querer como el hacer. 4, si no hemos descubierto que Cristo lo es todo, no hemos desconocido a Cristo. No hemos conocido a Cristo, lo hemos estado viendo de lejos. Y 5, la esperanza viva a la cual somos llamados es la resurrección de los muertos. Esa es la esperanza. Que te renueve por dentro, que te bendiga esa esperanza y que nos dé la fuerza y la fortaleza para seguir adelante en los caminos del Señor. Amén. En este valle de sombra y de muerte. Así que amén. Vamos a orar, hermanos. Señor, Padre Santo, te damos gracias, mi Dios, porque tu palabra es grande, es viva, eficaz y que además no vuelve vacía. Señor, tal como hemos predicado, yo te pido sobre todo, Dios mío, que esta palabra cale fuertemente en los corazones. Yo te doy gracias por tu fidelidad, porque, Señor, si no hablas tú, de más está que el hombre hable, Señor. Te doy gracias por tu inmensa fidelidad y por el amor profundo que tú tienes a las vidas, Señor, porque tú sabes que lo único que nos puede librar de la esclavitud que el diablo quiere imponer en nuestras vidas es la verdad. Es la verdad, es conocer la verdad, porque la verdad nos hará libres, Señor. Por eso, Señor, te doy gracias por tu palabra, gracias por mis hermanos y gracias por tu fidelidad, Señor. Todo esto te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga, hermanos.